Hola, buenas a todos. Esto es un vídeo un poco introductorio sobre CSS. No tan introductorio porque realmente necesitáis saber pues un poco lo que significa CSS, que ya he puesto aquí, que significa Cascading Style Sheets, o en español, hojas de estilo en cascada, pues deberéis saber lo que es una hoja de estilo, qué quiere decir eso, y también qué implica que sea en cascada. Para ello tenéis una serie de recursos. El principal recurso es mi página web, mi artículo de CSS más bien, que lo tenéis aquí. Lo tenéis en la propia. En el propio artículo principal del curso. Entonces hacéis clic aquí y ya tenéis acceso a lo que es la teoría. Esto en general está muy esquematizado, pero si queréis algo más detallado y mejor explicado, también tenéis la página esta de lenguajecss.com. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en este caso, pues haberos leído lo que es CSS y cómo usarlo, ¿vale? Y luego la estructura, pues tampoco estaría mal porque habla un poco de la sintaxis inicial para escribir código CSS. Eso es necesario. Si no lo sabéis, pues os lo leéis. Considero que es una lectura bastante amena y la verdad que es un blog con el que se aprende mucho. Yo he aprendido mucho con él. Luego, ya más pensado para cuando estéis trabajando ya con CSS y tengáis un poco más de habilidades, pues tenéis aquí esto, lo que es W3 Schools, que ya lo conocéis, eh, para buscar ejemplos simples y copiar, pegar y modificar lo que sea necesario. Entonces, también tenéis teoría en inglés, eso es lo malo, pero aquí también está muy esquematizado y vais directamente a lo que os interesa. Por ejemplo, si queréis modificar una fuente de un texto, pues venís aquí y aquí te explica un poco pues, qué características tienen diferentes tipos de fuentes y cómo aplicarlo. Aquí con ejemplitos simples. Y finalmente, también tenéis lo que es la web que tiene Mozilla. Básicamente, los que han creado Firefox, el navegador, pues tienen aquí también una guía de uso de CSS. Está mucho más detallada y mucho más explicada que la de W3 Schools. Entonces, si en algún momento esta guía se os hace corta, pues podéis venir aquí o directamente venir aquí porque también está explicado en español algunas cosas, otras no. O sea, hay cosas traducidas y otras que no, pues dependiendo de la suerte que tengáis, estará en español o no. Y además como que también intenta enseñarte. O sea, está muy bien, muy didáctico. Volviendo un poco al tema, debéis saber pues un poco qué significa esto de que las hojas de estilo están en cascada, las tres maneras que tenemos de añadir CSS a HTML. Aquí os he puesto como atributo usando la etiqueta style y usando un fichero CSS externo. Esas son las tres maneras. Y luego también tenéis que conocer los tres tipos de selectores, que serían por etiqueta, por clase y por identificador. Y os recuerdo aquí, os pongo en mayúsculas, que los identificadores siempre deben ser únicos. Es decir, si tú en HTML tienes un atributo ID, lo que es el valor de ese ID, de ese atributo, debe ser único en todo el documento. También, para entender lo que es este vídeo, necesitáis conocer al menos las unidades básicas de medida, que serían, en este caso yo voy a usar el píxel y creo que ninguna más. Entonces, que lo único que seáis conscientes es que a día de hoy utilizar el píxel no es muy conveniente porque hay diferentes tipos de pantallas, unas muy grandes, muy pequeñas, con mucha densidad de píxeles, con muy poca densidad de píxeles. Entonces, lo que se utiliza a día de hoy en el mundo profesional serían el EM y el REM, que son un tipo de unidad que se adapta mucho mejor a diferentes tipos de pantalla. También sobre la teoría sobre todo de lenguajecss.com, pues esta parte de gradientes y degradados, reglas CSS, animaciones CSS, transformaciones 2D, 3D y dibujar, en general ignoradlo. También si hacéis la parte de la tarea de CSS de W3 Schools, que es opcional, tampoco hace falta que entréis aquí. Si veis alguna actividad, no es necesaria. Vale, una vez sepáis ya eso, podéis poner el vídeo y
yo os voy a explicar un poco lo que considero que es más confuso en CSS y a la vez con lo que más tiempo os voy a ahorrar explicándoslo. Vale. Una de las cosas más importantes es el tema de las prioridades, y esto es lo que más quebraderos de cabeza os puede llegar a dar si hacéis las cosas mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto de las prioridades? Que si tenemos una misma regla, por ejemplo, que yo pongo que el texto se va a ver azul de los párrafos, y en otro sitio pongo que el texto se va a ver rojo, entonces, ¿cuál de las dos se va a usar realmente? Pues se basa un poco en este orden que os he puesto yo. Esto es un orden simplificado, que lo sepáis. No es exactamente este, porque tiene como más complicaciones, pero básicamente es este. Entonces, lo primero sería, lo que más prioridad tiene es lo que tiene la etiqueta important. Entonces, en el peor de los casos, si lo habéis hecho muy mal, podéis poner un important y decir, vale, esto se va a usar sí o sí. Pero, generalmente, es una mala práctica abusar mucho de esta etiqueta. Quiere decir que algo habéis hecho mal, pero bueno, siempre se puede usar. Luego, el tema del origen, de si es el desarrollador o es el usuario el que utiliza, el que pone ese CSS. En este caso no nos va a afectar para nada, entonces no es necesario conocerlo este curso. Y luego lo que viene, la especificidad. Si lo he dicho bien, no lo sé. Entonces, habría lo que son los estilos en línea, inline, es decir, con el atributo style. También después seleccionando por ID, porque se considera que es más específico que por clase, porque los identificadores, como hemos dicho, son únicos. Entonces, como que es de manera unívoca que quieres modificar ese elemento. Y también, pues, por clase, es decir, lo que está en el atributo class. Y ya seleccionando por lo que es el nombre del elemento, o pseudoelementos, que sería, por ejemplo, si queremos ir al elemento P, al elemento div, al elemento H1. Y también, pues ya lo último, seleccionando con el selector universal, que es el asterisco, que alguno no lo sabrá, pero ya lo sabéis. Entonces, ya después de todo eso, si aún así sigue habiendo conflicto, por así decirlo, es decir, si usamos, por ejemplo, dos selectores de clase, pues el último se sobrescribe a los anteriores. ¿Vale? Para entender mejor estas prioridades, os he preparado un pequeño ejemplo, donde yo creo que se va a ver mejor. Entonces, como veis, aquí tengo un documento HTML que es muy sencillo. Tengo en el head, básicamente, hago referencia a un fichero CSS que llama cascada.css, ¿vale? Entonces, aquí lo veis. Simplemente lo que hago es cambiar el color de, en este caso, pues el párrafo, haciendo referencia por ID, porque le he puesto al párrafo un ID, por clase. Y luego también tenemos estilos en línea, inline. Y poquita cosa más. ¿Vale? Luego también he puesto al body un identificador para utilizar los combinators, ¿vale? Que es una cosa bastante interesante de CSS y que se utiliza mucho, entonces hay que conocerla. Entonces, como veis aquí, he utilizado el selector universal, es decir, esto me selecciona todo y me pone un color de fondo gris. Luego aquí me selecciona los párrafos, me lo pone azul. El identificador ID1, que es el que tengo aquí, como veis, también pues me lo pone de un color. Entonces, aquí, como vemos, estamos haciendo referencia todo el rato al mismo elemento. Entonces, ¿cuál de todos estos, o sea, de qué color va a ser el fondo? Porque aquí lo hemos puesto en rojo, lo hemos puesto en verde, lo hemos puesto en azul, y aquí además, en el documento este externo, también lo hemos puesto de otros colores. Pues los mismos colores, pero más suavecitos. Entonces, como veis, aquí, como hemos dicho, la prioridad máxima la tiene las etiquetas important. Entonces, aquí vemos que efectivamente el color que tenemos es el verde. Si nos cargamos esta línea, ¿vale? Ahora he añadido también el important, ¿vale? En el documento externo. Entonces, si me cargo este important, ¿de qué color será? Pues ya lo vemos que sigue priorizando este important, aunque esté en un fichero externo, sobre el inline, ¿vale? Este important da igual qué tipo de selector usamos. Eso, como ya veis, he puesto los números. Es un poco spoiler, pero bueno. Luego, voy a ponerlo un poco así, que se ve mejor. Ahora ya vemos cuál es la siguiente prioridad.
el inline. Ahora lo pone en verde, ahí en rojo. Entonces, si lo borramos, me lo pone en azul. ¿Por qué? En este caso tenemos un selector de identificador y lo que es un combinator de un identificador y una clase. Entonces, aquí básicamente lo que hace es, como por así decir, contar números de identificadores y números de clases, dándoles un peso a cada uno. Entonces, en este caso, como tengo un identificador y una clase, es superior a un identificador solo. O sea, es más específico, ¿vale? Entonces, como es más específico este selector, pues lo prioriza. En este caso tenemos dos selectores iguales, por lo tanto, como hemos dicho antes, como son tan parecidos, cogerá el último, porque siempre sobreescribe, por así decirlo. Entonces, si quitamos el azul, nos aparece en amarillo. Si quitamos el amarillo, ojo, nos prioriza de nuevo por el selector, que este es más específico, este azul claro, por así decirlo. Ahora amarillo claro. Como veis, ahora estoy en el otro fichero. Y ahora me pone lo que es por identificador, que es el rosita. Si lo quito, voy al fichero, me pone el rosa claro, porque este que es por identificador es más específico que la AP esta, aunque esto está en el propio documento HTML. Entonces, si quitamos este, ya me lo pone en azul clarito. Aquí hago selector de etiqueta. Ahora es este. Y por último ya sí que me pone el fondo del texto gris con el selector universal. ¿Y aquí por qué no me lo pone en gris? Ah, porque me falta aquí 0.5, que era un poco la idea. Que no sé por qué me lo pone en otro tono. Ah, porque vale. Al ser transparente se van sumando los grises. Entonces, ya quitaríamos este y como vemos ya no hay estilos. Considero interesante que vosotros mismos os hagáis algún ejemplo de este estilo para poder hacer pruebas en algún momento dado. Otra cosa muy útil del tema de los selectores es que los podemos combinar. Y es lo que se denomina combinatos, que ya lo he mencionado. Entonces, nosotros ya hemos usado uno, que es el del espacio, y significa selector descendiente. Es decir, se aplican estilos a elementos dentro de otros. En este caso, en el ejemplo que hemos estado viendo, a ver si me deja aquí. Aquí lo que estamos diciendo es, seleccióname los elementos que tienen class 1, ¿vale? Dentro del elemento que tiene identificador y de body. Es decir, dentro del body, búscame los que tienen class 1 y ponle un color. En este caso, un background color. Otros selectores que se usan mucho es el de la coma, que esto no es un combinator propiamente dicho, pero bueno, lo he metido aquí porque creo que queda claro. En este caso, pues simplemente es para aplicar los mismos estilos a los diferentes selectores. Y luego tenemos el del selector hijo, que es igual que el espacio, pero solo se aplican los estilos a los elementos hijos directos. Es decir, el del espacio, si por ejemplo tenemos divs dentro de divs dentro de divs, se aplicaría a todos los divs y aquí solamente, digamos, al primer nivel, los hijos primeros, no los nietos ni los bisnietos. Otro tema que os va a liar seguro es el tema del posicionamiento. Nosotros solamente necesitamos usar el position absolute. Yo, si fuera vosotros, ni siquiera intentaría entender el resto. Se utilizan para casos bastante concretos y creo que no merece la pena volverse muy loco. Cuando ya queramos hacer cosas un poco más elaboradas, lo que haremos es utilizar tanto el grid como el flex, que es mucho más fácil y nos complica mucho menos la vida. Otra propiedad muy importante en CSS es la propiedad display. Hay diferentes tipos, pero nos vamos a quedar con los tres más importantes, o los tres que realmente vamos a usar, que sería el block, inline e inline block. Es importante saber también que cada elemento HTML por defecto ya tiene un display y depende un poco de su uso. Por ejemplo, los párrafos serían block. ¿Por qué? Porque normalmente un párrafo ocupa todo el ancho
de la pantalla, y cuando quieres añadir algo no quieres añadir algo a la derecha, sino justo debajo. El inline ya, cada elemento se colocaría de manera horizontal, uno detrás de otro, ¿vale? O sea, pum, 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 pum. Y el problema de esto es que ignora el width y el ancho y el alto del propio elemento. Entonces ocurren cosas extrañas. Ya veremos en un ejemplo a continuación. Y para solucionar estos problemas que da el inline, pues se creó el inline block, que es igual que el inline, pero el tema del width y del height, es decir, de la altura y del ancho, pues no los ignora. Y entonces, pues, tiene un comportamiento más normal. Al menos para los casos que vamos a usar nosotros. Otra cosa muy importante es conocer lo que es el modelo de cajas y que todos los elementos, básicamente, tienen un borde, un margen, un relleno o padding y lo que es el contenido, ¿vale? Esto lo he copiado directamente de la web esta de lenguaje CSS. Y aquí os he puesto una nota que es muy interesante, y es que en todos los navegadores puedes hacer F12 para ver el código HTML, CSS, ver el tráfico de red, así como ver el margin, border, padding y content de todos los elementos con este mismo esquema de colores. Bueno, exactamente no, pero muy parecido. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a un navegador, por ejemplo este, hago F12, como veis, bueno, se me abre esta ventana. Es muy parecida tanto en Firefox como en Chrome. Y tenemos el inspector de código. Aquí tenéis lo que es el código HTML, que podéis abrir tranquilamente. Bueno, esto no es muy complicado. Y si clicáis aquí, podéis seleccionar un elemento. En este caso, por ejemplo, el párrafo. Como veis, clico aquí. Ya estáis viendo que me saca una serie de colorcitos. Esto pues puede ser o el margen o el padding, lo que es en verde, y en azul lo que es el propio elemento. Si aquí podéis ver que si hago clic en un elemento, además me sale el modelo de la caja. Y aquí ya estáis viendo, por ejemplo, que me dice, al igual que cuando pongo el ratón aquí, que tiene un margen por arriba de 16 y un margen por abajo de 32. Y como veis, todo lo demás, tanto el margin de la izquierda, o sea, el margen de la izquierda, el margen de la derecha y los padding de alrededor, valen 0. Y esto podríamos aplicarlo para cualquier cosa. Como veis aquí, pues lo mismo. En el título este de CSS, que es un H1, pues tenemos solamente un margen por abajo de 32. Y de hecho, mira, nos lo marqué todo. Una maravilla. Otra cosa importante es el tema de las sombras en las cajas. Simplemente que sepáis que es una propiedad que le tienes que indicar hasta 5 parámetros, pero solamente son obligatorios los dos primeros, que básicamente sería el desplazamiento en el eje X, el desplazamiento en el eje Y, y ya los opcionales sería el radio de desenfoque para que la sombra esté difuminada, el radio de escalado, es decir, para que la sombra sea más grande o más pequeña, el color, pues si queremos ponerle un color a la sombra, y esta propiedad que también es opcional, la podemos poner o no. Si la ponemos, la sombra iría hacia dentro del propio elemento y no hacia afuera, que sería lo más lógico. Y aquí os he puesto un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, el elemento que tiene clase element, lo que ocurriría, le ponemos una sombra de 15 píxeles desplazado, creo que sería hacia la derecha, 5 píxeles hacia abajo y además 10 píxeles de radio de desenfoque. Esto pues es ir más o menos probando a nuestro nivel, y el color en hexadecimal en este caso. Para entender mejor todo esto, os he preparado un pequeño ejemplo en el que tenemos un HTML, como veis, es muy sencillito, donde tenemos pues, una serie de títulos, pues, para que sepamos dónde estamos, básicamente, y en el contenedor 1 pues, he creado un div donde voy a contener elementos. A todos les he puesto, en este caso, la clase contenedor, que se le ha puesto a todos los contenedores para no tener que repetir código CSS, y luego cada contenedor tiene su identificador único, que lo podría haber creado como un ID, pero bueno, lo he puesto como clase. Pero quizás sería mejor como ID. Y luego lo mismo con los elementos dentro de los contenedores, pues les he puesto que tienen una clase común elemento y luego una clase independiente cada uno, pues con su numerito. Entonces, básicamente he copiado lo mismo, pero con
diferente número de elementos en el contenedor 2, en este caso ya solamente 2 elementos. Esto es un caso concreto, de momento lo ignoramos. Aquí con 3 elementos y aquí un contenedor con 4 elementos. Esto un poco para jugar con las disposiciones que tenemos. Además, aquí en cajas CSS, pues ahora os explicaré un poco lo que he hecho, pero primero vamos a ver cómo se vería en el navegador. En este caso, pues como ya os he dicho, tenemos un contenedor que le he puesto un borde negro y unos elementos que son cuadrados de diferentes colores. Pues aquí, en total, 8. De momento aquí es como se vería, por así decirlo, sin maquetar del todo. O sea, les he puesto colores, les he puesto formas para que tengan volumen, por así decirlo, pero como son divs, son display block, entonces cada uno está uno encima de otro. No se ponen uno a la derecha de otro. ¿Vale? Por mucho que mueva esto hacia la izquierda. Entonces, aquí abajo, luego tenemos un contenedor 2, que básicamente os enseño cómo poner 2 elementos uno al lado del otro. Este, que es un poco más avanzado, porque os pongo 2 elementos centrados, o sea, como con más espacio entre ellos, pero muy como más bonito, más estético. Contenedor 3, contenedor 4, pues con 4 elementos. Muy sencillito. Como veis, cada uno de estos es un elemento, realmente. Vamos a la parte de CSS, que es lo más interesante. Por cierto, antes de nada, por aclarar, esto es muy habitual en CSS, bueno, en HTML en este caso, que es, si yo quiero darle 2 clases a un mismo elemento, pues se haría así. Lo separaría por espacios y ya está. No os volváis locos porque es tan sencillo como eso. Ahora, la parte más interesante, que es la de CSS, ¿vale? Vamos a darle un poco... Bueno, no hace falta. Tampoco mucho. Vamos a darle un poco de espacio. Y como veis, ¿qué he hecho? A la clase contenedor, pues le he dado un borde de 2 píxeles y en negro, que es esto de aquí. Y luego le he dado un margen pues, de 100 píxeles por cada lado. Si yo ahora lo modifico, pues como veis, con 10 píxeles pues se ajusta muy bien. Vamos a ponerle 50 para que... ¿Por qué hago esto? Para que entendáis que todo esto siempre va a ir dentro de otro elemento, para no hacerlo directamente sobre el body. Y además así le pongo un recuadro y se ve, yo creo que un poquito mejor. Aquí, luego todos los elementos, pues les he puesto un fondo por defecto aquamarina. Luego he sobrescrito esto, poniéndolo de rojo o azul para que se vea que cada elemento es diferente. Pero bueno, en caso de que no le ponga color a un elemento en concreto, pues va a salir aquí. Aquamarina. Pues eso, le he puesto un borde, un ancho, una altura, un margen de 20 píxeles y un padding de 20 píxeles. Es decir, el margen sería esto de aquí, que está en blanco, y como ya deberíais saber, al juntar 2 márgenes se solapan entre sí. Entonces, aquí hay 20 píxeles y aquí hay 20, aunque tanto el elemento 1 como el 2 tengan un margen de 20 píxeles, es decir, se solapan. Y tenemos el borde, que serían los 10 píxeles estos, y el padding, que sería el espacio que hay desde el texto este hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, si ahora, por ejemplo, quisiéramos que estos elementos, en vez de arriba a abajo, estuvieran de izquierda a derecha, lo que tendríamos que hacer es utilizar el display inline, ¿vale? Que es lo que he explicado hace un momento. Entonces, aquí podemos eliminar, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Como veis, lo que hemos visto en la teoría, que es que ignora la altura y el ancho. Entonces es como si no tuvieran ni ancho ni altura estos elementos. Y como ves, pues se queda un poco ahí todo solapado, una cosa con la otra. Entonces, no es el comportamiento que queremos. Si queremos el comportamiento que seguramente estemos pensando, que sería que todo está dentro de la caja del contenedor, pues tendríamos que, en este caso, comentar la línea del inline y ponerle el block. Como veis, aquí ya sí que tenemos todo de izquierda a derecha y además, pues si se ve que no cabe, pues sigue por abajo. Esto sería un comportamiento un poco más
más lógico si queremos poner cosas dentro de cosas, ¿no? Sobre todo si queremos una cosa a la izquierda de la otra. Aquí también hay otra manera para hacer esto mismo, y es utilizar, digamos, los floats. Un elemento float básicamente es que esté flotando en la pantalla y que ignore todo lo demás. Entonces, tú dices, vale, vamos a ponerlo flotante, pero ¿qué ocurre aquí? Y es que, como está flotante, lo que es el contenedor se colapsa porque considera que no tiene nada dentro. Entonces, hay que meterle al contenedor esta propiedad, que de momento tampoco la vamos a explicar, pero para que se viera bien sería así. Tendríamos que poner el overflow hidden y luego el float. ¿Vale? Y con eso, pues ya estaría bien. Como veis aquí ya simplemente les he puesto un background diferente. Vamos para abajo. Si por ejemplo quisiéramos que cada elemento ocupe, se ponga uno a la izquierda del otro y ocupen todo el ancho, o sea, un 50% cada uno, ¿vale? Pues tendríamos que venir aquí, ¿vale? Y mirar lo que estamos haciendo aquí. En el contenedor 2 lo que tenemos que hacer es poner el font size a 0 píxeles. ¿Por qué? Porque si no, por defecto, los elementos que se ponen uno al lado del otro dejan un pequeño espacio. Entonces, si por ejemplo aquí pusiéramos 20 píxeles, como veis, y para ver vamos a ponerlo al 30%, como veis aquí me deja entre elementos siempre un espacio. Entonces hay que, para evitar ese espacio, es decir, para evitar este margen, tenemos que poner un font size de 0. Claro, luego este font size, este tamaño de letra, se hereda para los elementos hijos, entonces hay que volver a sobreescribirlo aquí. Porque si no, ¿qué ocurriría? Que no veríamos los números, básicamente. Entonces, es importante eso, cargárnoslo aquí y... Entonces, si ponemos el 50%, como veis, no pasa nada. Ahora bien, aquí importante, hay que hacer varios ajustes. En los propios elementos hay que ponerlos inline block para que aparezcan de izquierda a derecha, como bien lo hemos visto, pero además hay que poner esta propiedad, que es el box sizing border box, que es para evitar que el borde y el padding afecten al ancho total. Es decir, si no ponemos esto, si nos lo cargamos, lo que ocurre es que, digamos que el elemento ocupa un 50%, pero ocupa solamente lo que es el propio elemento, sin contar el borde y el padding y el margin. Entonces, claro, ocupa mucho más del 50%, que no es lo que nos interesa ahora mismo, y seguramente lo que queramos es esto. Luego, en el contenedor 2.2 lo que he hecho es, básicamente, pues meter elementos dentro de estas cajas, que estén centrados dentro de la propia caja. Esto lo he hecho porque es habitual que queramos poner, por ejemplo, dos imágenes y una está al lado del otro y no queramos que pierdan las proporciones esas imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí serían pues, dos imágenes normales, ¿no? Y pues sería un poco lo mismo, básicamente, pero aquí sí que habría que hacer una serie de modificaciones. Vamos a mirarlo aquí en el código HTML. Y es que primero tenemos que hacer el contenedor, que es este div, ¿vale? Luego tendríamos que crear lo que son las cajas, la azul y la verde, que ocupen, que sean igual que la 9 y la 10 de aquí. Y luego dentro, pero sin márgenes, ni paddings, ni nada, todo a 0. Y luego dentro meteríamos lo que son el elemento 9.2 y el 10.2. Y estos sí que eran iguales que los de aquí arriba. Entonces, en este caso podemos poner elementos que mantengan la proporción y siempre estén pues, centrados dentro de su elemento. ¿Vale? Como veis, es un poco complicado. Entonces, por eso se creó luego el display grid y el display flex, pero creo que es interesante que lo veáis para ver que el display grid y el display flex realmente solucionan una problemática que antes había. Que a muchos os parecerá complicado, pero realmente es una simplificación sobre esto. Como veis, lo que son la caja 1 y la caja 2 pues son lo mismo, ocupan un 50%, tienen una altura, para que tuvieran altura. Les he puesto inline block, un font size de 20 píxeles, que no tampoco era necesario porque realmente se puede poner en los elementos. Pero bueno.
lo dejamos, porque creo que los elementos no les hago nada. Y ya está. Entonces, lo importante es saber que tanto caja 1 como caja 2 no hay que ponerles ni márgenes, ni paddings, ni nada. Solamente son elementos para luego colocar más elementos dentro. Son como cajas para colocar las cosas bien. Y luego, pues aquí les puse pues, un background a cada uno diferente. Y aquí los elementos, sí, que igual sería más interesante que el propio elemento sea el que tiene el tamaño de fuente apropiado. Y aquí de nuevo, para centrar estos elementos dentro de su contenedor, pues simplemente es poner lo que son el margen de la izquierda y el margen de la derecha en auto. Entonces siempre estarán centrados. Aquí ya vamos, es la misma teoría. En este caso tenemos 3 elementos dentro del contenedor 3. Para ello hemos dicho que el font size, para evitar espacios entre elementos, y luego cada elemento pues tiene que ser inline block, tiene que ocupar pues un 33,3333%, porque aquí no podemos poner fracciones, o al menos yo no sé. El margin nos lo cargamos, ponemos un 0 para evitar problemas, y esto que hemos dicho que evita que el borde y el padding afecten al ancho total, es decir, ya los incluye para ese 33%. Entonces, desde aquí hasta aquí es un 33%, desde aquí hasta aquí un 33% y desde aquí hasta aquí un 33%. Y queda todo perfecto. Y el contenedor 4 lo mismo, pero en este caso con cada elemento es un 25%. ¿Vale? Pero es exactamente igual, es un copy-paste. Con esto ya sabréis realmente poner elementos de arriba abajo, que ahí no hay que hacer nada, y ahora de izquierda a derecha o más o menos. Y combinando estas dos cosas, al final puedes hacer cualquier tipo de pantalla. Otra cosa que no me quiero dejar en el tintero es el tema de poner aquí, a ver, el elemento 8, el uso de lo que es el border radius, es decir, cómo redondear lo que son las esquinas y además cómo ponerles sombra, ¿vale? Entonces, ¿por qué quiero ver esto? Ahora lo vais a ver. Simplemente con la propiedad border radius, yo la descomento y ya me sale el elemento, pues con, en este caso el elemento 8, con los bordes redondeaditos. ¿Vale? Entonces, si le ponemos más, vamos a ponerle 100, ya me saca un redondo, en este caso. Y también le podemos poner sombra a la caja, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre. En este caso, pues le he dicho que tiene que estar 170 píxeles la sombra movida hacia la derecha, 0 píxeles hacia abajo, y esto era el blur, es decir, la distorsión de la sombra, que ahora mismo está a 0 píxeles, por lo tanto es un círculo perfecto. Y luego le he puesto en color verde, por usarlo. Entonces, si yo ahora le pongo 50 píxeles, como veis, la sombra se distorsiona. Vamos a ponerle 10. Aquí cosa interesante es que la sombra, y por eso lo he puesto a 0, como veis, incluye el elemento, pero también el padding del elemento y el borde. Esas 3 cosas. Eso hay que saberlo porque es interesante y además se adapta a la forma del borde y del elemento con las modificaciones que tiene. Si aquí pusiéramos 100 píxeles, como veis, me lo baja 100 píxeles la sombra y vamos a ponerle 10. Aquí estaría la sombrita. Aquí os he puesto un enlace de lo que sería pues las sombras explicadas en W3 Schools, pero vamos, es una búsqueda. Bueno, pues esto sería un poco todo lo que quería explicar y sin más, nos vemos en clase.